Padre, te damos gracias, Dios, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Gracias, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, el que es, el que era y el que ha de venir, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este hermoso domingo, este día, Señor, en donde podemos venir a buscarte, a alabarte, exaltarte, pero también, Señor, tienes esa misericordia tuya, Padre, y nos alimentas, nos levantas, Padre, nos cambias. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que todo obstáculo sea quitado en este momento, en el nombre de Jesús. Que la semilla cae en buena tierra, que da fruto, que tú la guardas, que en el nombre de Jesús, el que la hace crecer, Dios Todopoderoso, trae fruto y fruto abundante. En el nombre de Jesús, bendice a tu amada iglesia, Señor, bendice en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano, el apóstol ha estado compartiendo sobre, yo sé que fuiste a tus notas en la semana y nos ha estado compartiendo sobre sabiduría. Amén. Y terminó el servicio pasado compartiendo sobre números 35 y 34. Amén. Y quiero empezar con este tiempo, amado hermano, que meditemos un poquito más sobre el tema de la sabiduría. ¿Sabes? Dios quiere una iglesia sabia. Y la Biblia dice que la sabiduría vale más que todo, ¿va? Y Dios quiere una iglesia sabia. Entonces, te quiero empezar leyendo del griego sabiduría, del griego sofía, que significa más elevada, o sea, sabiduría del griego. Y te digo por qué a veces hago esto de que la porción que hoy vamos a estudiar está en 1 Corintios capítulo 1 versículo 17, y ahí está la palabra sabiduría, y fui al diccionario, y entonces por el contexto de 1 Corintios pues tienes que ir al griego, ¿ok? Y la palabra significa más elevada. Fíjate bien, sabiduría es más elevada. Y mira, yo estoy chaparrito y aquí estoy en alto, pero es más elevada todavía. ¿Ok? Sabiduría. Más elevada. Podrías pensar en que sean quitadas estas lonas y todavía mucho más. Amén. Y es más, podrías pensar que después de eso que tú alcanzas a ver ahí, que tú alcances a dimensionar con tu inteligencia, con tu capacidad, la sabiduría es aún, ¿ok? Pero también significa, fíjate bien, o más baja. ¿Cómo? Más elevada o más baja. ¿Qué tan bajo? ¿Qué tan bajo? La sabiduría la definición es de esas ambas. Más elevada o más baja. Y cuando te pregunto qué tan bajo, junto a esta definición está mundana o espiritual. ¿Sí te fijas? O sea, o es una sabiduría, por eso dice la definición que es más baja, porque o es una sabiduría mundana o espiritual. Y yo no sé si te sirva un poquito la definición, pero a mí como que me abrió mucho el panorama. A mí como que en el momento en que
que leía esto dije, oh, ok. Porque de pronto la sabiduría pensamos en quién. A ver, ¿en quién piensas en sabiduría? A ver, venga. ¿En quién? En Salomón, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Alguien más acá por sabiduría? ¿En quién piensas? A ver, Enrique, alguien de sabiduría, así. ¿Eh? Esteban, ¿ok? ¿Alguien más por acá? Sabiduría. Vic, fuerte. Jesús. ¿Quién más? ¿Alguien de sabiduría por acá? Pablo. Fíjense cómo todo lo que me referencian ustedes tiene que ver con alguien espiritual. ¿Sí se fijan? Pero la definición habla de que es o la más elevada o la más ¿qué? O sea, que puede ser mundana o espiritual. Y por ahí estuve ahí tratando de encontrar algunos nombres de gente reconocida por su sabiduría, que no tuviera, digamos, algo que ver con la Biblia. Y casi todo lo que encontré llevaba al IQ, a la inteligencia. Es más, encontré un jovencito coreano que a los 3 años ya hablaba 6 idiomas. Fíjate, a los 3 años ya lo habían sentado en las universidades a escuchar la enseñanza de varios maestros, a los 3 años. Y claro, terminó siendo un hombre que, bueno, hizo muchísimas cosas. La sabiduría es más alta, espiritual, pero también puede ser más baja, mundana. Y esta persona que te digo, este jovencito coreano, hombre, que bueno, era un niño y sorprendente que a los 3 años ya hablara 6 idiomas, dicen que por ahí tenía un IQ de 170. El promedio es por debajo de los, entre los 90 y los 105, algunos por ahí andan en los 110, este hombre igual los 170. Por ahí mencionaron también una mujer. Pero, ¿por qué te digo todo esto? Porque si yo te preguntara ahorita, la sabiduría, dice la Biblia que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor. Si decimos la sabiduría es más valiosa que ¿qué? Que el oro y la plata. Que el que pide ¿qué? Que el que pida sabiduría, quiere sabiduría, pídala, dice la Biblia, que el Señor se la da, ¿verdad? Pero yo creo que tú y yo tenemos que tener muy claro que la sabiduría puede ser tan del cielo y tan del mundo. ¿Sí te das cuenta? Primera de Corintios 1:17, por favor. ¿Están contentos? Gloria a Dios. Yo estoy bien contento. La verdad que yo a veces me sorprende y termino diciendo, como dice la Biblia, ¿qué somos, hermano, para que Dios piense en nosotros? La verdad. ¿Qué somos para que nos reúna aquí? ¿Qué es el hombre para que pienses en él? Dice la Biblia, ¿verdad? Para que nos reúna aquí, porque el Señor se puede sentir, está en este lugar, lo podemos sentir, nos podemos gozar en él. Y contentos vamos a escuchar esta palabra. Amén. Primera de Corintios 1:17 dice, fíjate cómo dice. Esto, Israel, lo vamos a leer hasta donde termina el capítulo, que es el 31, ¿ok? No de corrido, yo te voy diciendo, pero dice la Biblia, dice, pues Cristo
no me envió a bautizar. Y digo, no es que vaya en contra del anuncio que acaba de hacer el pastor Freddy. Hay que bautizarse, ¿eh? Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar, ¿qué? La buena noticia. El bautismo, hermano, es el resultado de una buena conciencia delante de Dios, dice la Biblia. Pero si tú predicas la buena noticia, va a venir la buena conciencia delante de Dios. Amén. Entonces, a lo que fuimos enviados es ¿a qué? ¿A qué? A predicar el evangelio. Sino a predicar el evangelio. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana. Amén. Y por eso es importante que tú y yo tengamos claro que puede ser tan alto o tan ¿qué? Pues sí. Porque dice la Biblia, oiga, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Que le está escribiendo aquí a los corintios. Estaba leyendo que este lugar de esta ciudad era un lugar en donde habían dos puertos. En un puerto salían barcos y toda el tráfico comercial hacia el occidente y el otro hacia el oriente. Y entonces pues esta ciudad era una ciudad muy rica, ¿no? Y seguramente había gente ahí que se levantaba y se paraba y hablaba con cierta autoridad. ¿Sí me entiendes? Con cierta autoridad. Pero dice el apóstol Pablo, dice, yo no he sido enviado sino a predicar el evangelio. Y eso es sin discursos. Hermano, es predicar el evangelio sin discursos de sabiduría humana. Y ahí viene el porqué. Para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Amén. ¿Está claro? Gloria a Dios que no está claro. Y gloria a Dios porque después el apóstol Pablo aquí lo explica enseguida. Pero yo quiero que te quedes con esto ahorita aquí en tu corazón. Fuimos enviados a predicar un evangelio y no un evangelio, el evangelio de la buena noticia, y no a predicarlo con sabiduría humana, porque sí existe la sabiduría que es de lo más alto, pero también la sabiduría que es de este mundo. Entonces, si en tu corazón ahorita está ok, entonces yo debo de predicar el evangelio, pero no con la sabiduría humana, o sea, no es con la sabiduría de este mundo. El apóstol Pablo en el 18, por favor, empieza y explica, dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. O sea, cualquiera, ¿hay algún nuevo por aquí que nos esté visitando por primera vez? ¿Puede levantar su mano? Así bien alto, no le dé pena. Es que los vamos a pasar a bailar aquí al frente. No se crea. No levante su mano, es que les queremos dar una ofrenda de palmas. Les queremos dar la bienvenida. Póngase tantito de pie. Póngase tantito sobre sus pies. Tantito. Bienvenidos. No sé quién los invitó, pero sí sé quién los trajo. Los trajo Jesús. Amén. Y sean bienvenidos. ¿Sí? Y yo no sé, tomen asiento, gracias. Yo no sé, tal vez uno
empieza aquí la alabanza, Enrique con sus chicos de acá, empiezan a cantar, empiezan a entonar y empieza el ritmo y empiezan los brincos y unos para acá y otros para allá. Y yo sé que alguien que acaba de llegar va a decir, estos están bien locos. No, no, ese pastor ahí, y luego estaba ahí chillando, ahí tirado, ¿verdad? O sea, el que va llegando, ¿sí? O cualquiera que vaya pasando, pandilla, ¿dónde están los de la pandilla? Míralos, o sea, cualquiera que va llegando y puede decir, esto se les zafó pero bien duro el tornillo, ¿verdad? Que te ven que tienes los alimentos enfrente y empiezas a, Padre, estás con gente que pues no conoce al Señor y sientes hasta como que lo tienes que hacer porque el Espíritu te dice, ¿verdad? Y entonces dices, hijo, ¿qué hago? Entonces, ¿me permitirían orar por los alimentos? Y tú cierras los ojos y te inclinas y empiezas a orar. Y pues han de decir, ¿qué onda con este cuate? ¿Y cuántas cosas hay en tu vida hoy en día que no hacías, pero que muchos alrededor dicen, estás bien loco? Porque ¿sabes qué, hermano? Me explico, dijo el apóstol Pablo. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Danzarle al Señor para muchos es locura. Orar por los alimentos es locura. El que ves un enfermo y le pongas la mano, es que mis manos sanan. Ah, sí, pues ¿qué tienen? No quiero ver. Es locura. Pero dice la Biblia, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Eso es el evangelio. Es poder de Dios. Cuando tú oras por los alimentos, es poder de Dios. Se multiplican, se bendicen, te hacen bien a tu cuerpo. Bendices a los que están junto a ti porque reciben el mover del Espíritu hermoso, santo de Dios. Cuando tú oras por los enfermos y se sanan, y que tal vez muchos digan, ay no, pues es que a los 3 años siempre sanan de eso. No, es que no, sí, es que fue la pastilla que le di en la mañana. Pero el Señor sabe que fue el poder al poner tu mano y al orar por él. Lo que para muchos es locura, para nosotros. ¿Y sabes qué responsabilidad tenemos? Hermano, nos tenemos que andar moviendo en el poder de Dios. Aleluya, nos tenemos que mover en el poder de Dios. Aleluya. Hermano, yo no te quiero compartir aquí con la sabiduría mía. Yo quiero que recibas del poder de Dios y que salgas diferente y que salgas cambiado y que digan, cada día está más poderoso, digo más loco. Sí, más poderoso para la gloria de Cristo. Eso es el evangelio. Y sigue el apóstol Pablo. Vamos al 19. Y sigue explicando, ¿va? Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los que. Entonces, cuando tú lees esto en la Biblia, ¿tú crees que Dios iba a venir a destruirlas? O sea, si no hubiera una sabiduría que es muy baja, ¿tú crees que Dios iba a venir a destruir la sabiduría que está alto? La sabiduría que está abajo es la sabiduría que iba a venir el Señor. ¿A qué? Vámonos. Gloria a Dios. Por eso, aunque te digan loco, hermano, dele con todo. Aunque te digan, ¿qué está haciendo? Usted dele con todo. Aunque te digan, pero ¿cómo es que andan a las 2, 3, 4 de la mañana ya compartiendo, metidos en Tepito, donde pasa uno, pasa otro? ¿Y qué? ¿Cómo es que le hacen? Usted dele con todo, hermano. Porque eso destruye la sabiduría de este mundo. En eso que estás haciendo, amado hermano, hay poder de Dios.
Alabado sea el Señor. Y dice: frustraré la inteligencia de los inteligentes. O sea, hermanos, si hay hombres con 170, bueno, son muy pocos, ¿verdad? No, tampoco no te vayas a hacer una prueba ahí porque no, eso salta. Yo creo que todos los que estamos aquí andamos sobre 110, 105 y nos acercamos al Señor y vamos en aumento. Amén. O sea, si hay hombres de 170 y son muy inteligentes. Si hay, yo sé que tú sabes sobre Pasteur y has escuchado sobre el de las ecuaciones, ¿cómo se llama? Isaac Newton, ¿verdad? Y tantos que tuvieron una inteligencia tan alta, pero dice la Biblia, pues está escrito: frustraré la inteligencia de los inteligentes. Y un día me decía mi hermano Felipe, mi amado hermano Felipe, me decía: no, es que yo estudié la postura de Darwin, ¿verdad, Felipe? Y decía que en el postulado de Darwin no dice, fíjate bien, no dice que el hombre descienda del mono, ¿verdad, Felipe? ¿Voy bien? No dice eso. Lo que dice es que el animal más parecido al hombre es el mono. Pero pues Felipe pues es un hombre inteligente. ¿Sí me entiendes? Él es un hombre inteligente. Habla con él, te vas a dar cuenta. Pero el Señor pues ha ido frustrando eso y le ha dicho: mira, yo tengo algo que viene de más alto. O sea que si hay hombres de 170, de 150, de 110, de IQ, de 80, gloria a Dios. Pero el Señor, hay necesidad de quitar todo eso. Oye, date cuenta, hay que quitar todo eso. Es más, el Señor lo quita porque yo creo que estorba. Y no es de que te vuelvas del 20, ¿eh? IQ de 20 para que ya recibas al Señor. No. Pero toda esa inteligencia y toda esa sabiduría que no tiene que ver con Él, dice el Señor, la destruyó y la frustró. Amén. ¿El que sigue? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿Dónde están? ¿No ha convertido Dios en la locura? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Dios convirtió en locura la sabiduría de este mundo. Y si no, vete. Amén. ¿El que sigue? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Dios dispuso que Él no fuera conocido mediante la sabiduría humana. Por eso vas a ver en todos los hombres, mujeres, niños, grandes, chicos, viejos, recién nacidos, de todo, vas a ver gente que no, o sea, por más que no conocen al Señor. Porque Dios dispuso en su sabio designio que el mundo no lo conociera mediante esa sabiduría, mediante la sabiduría humana. Dios así lo dispuso. Tú y yo tenemos que entender esto. Esto es importante. Dios dispuso, Él así lo quiso, que Él no pudiera ser conocido mediante la sabiduría humana. Hermano, ¿tú qué crees? ¿Que Dios quiera ser conocido o no? ¿Sabes? La Biblia dice: el que me conoce a mí, dice el Señor, y al que Él envió, será salvo. Es decir, Dios quiere que lo conozcas, que lo conozcamos.
Dios quiere que lo conozcas, que lo conozcamos. Dios quiere que lo conozcan. Porque conocerlo a Él y al que Él envió es vida eterna. Amén. Pero Él dispuso en su sabio designio que Él no pudiera ser conocido mediante la sabiduría humana. Y esto a ti y a mí nos tiene que quedar muy claro. Por un lado está el hecho de que Dios quiere ser conocido. Dios quiere que lo conozcamos. Pero por el otro lado es el que Él dice, no, espérame, pero para que me conozcan no será a través de la sabiduría humana. Amén. Y dice, tuvo a bien salvar mediante la locura de la ¿qué? ¿De la qué? Y entonces a veces yo te digo, hermano, vamos a tener 1,000,000 para Jesús, vamos a salir. Amén. Es mediante la locura ¿de qué? De la predicación. Mediante la locura de la predicación. Fíjate qué importante es el predicar. Y tú dirás, no, pastor, pero pues ahorita está usted allá, a ver cuándo nos da chance y se suben. No, hermano, yo te estoy hablando que tenemos que salir, mira. Amén. En verdad, tú, yo y todos los que estamos aquí tenemos que empezar a movernos de manera diferente. Tenemos que salir a las calles. Yo sé que has aprovechado todo momento oportuno para hablar del Dios Todopoderoso, de Jesucristo. ¿Verdad que sí? En tu trabajo, amén. Digan amén, levante su mano. Comprométase con el Señor. Usted está haciendo eso en todo momento, ¿cierto? Usted está hablando de Jesucristo a cualquier lugar que va. Por ejemplo, si yo viera a Juan tiene que decir, mira, hay algo que yo no podía, que no tenía antes, y se llama esperanza. Ahora tengo una esperanza y te vas a levantar, Juan. Amén. Sí, tú. Porque yo ya se la veo. Pero él tiene que aprovechar eso que ya Dios le dio para estar predicando de esta locura a los que creen. Amén. El que sigue. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. ¿Sigue? Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios. Y dice, y la sabiduría de Dios. Por eso cuando dice la Biblia que Él, por su sabio designio, no permitió que se le fuera conocido a través de la sabiduría humana, fue porque Él a través de la predicación, fuera Él conocido por la sabiduría de Dios. Lo mismo judíos que gentiles. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría ¿de quién? ¿A través de qué sabiduría será conocida Dios? A través de Cristo. Porque Cristo es el poder que todos necesitamos para salir de donde estamos, pero también Cristo es la sabiduría a través de la cual Dios va a ser conocido. ¿Sí te queda claro? Hay algo en lo alto y aún más alto. Cristo es la sabiduría de Dios. Y es a través de la cual el Dios Todopoderoso es conocido. Y si tenemos tú y yo un compromiso de andar predicando en el lugar que estemos. No con sabiduría humana, pero sí con Cristo, que es la sabiduría de Dios. Amén. Y yo espero que se te empiecen a aclarar un poquito las ideas como se me aclararon a mí. Porque te decía que cuántas veces hemos hablado sobre la bendición que es ser sabios.
sobre la bendición que es pedir sabiduría, sobre la bendición que hay en el temor a Dios, porque es el inicio de la sabiduría. Hemos hablado tanto y tanto y tanto, pero la Biblia dice que la sabiduría de Dios es Jesucristo. Tú tienes que ser lleno de Jesús. Tú tienes que predicar de Jesús. Dios va a ser conocido a través de Jesucristo. Amén. O sea que si y te digo, no está mal, pero hay un poder en esto que te voy a decir. O sea que si tú dices, es que yo estaba malo de mi pie y Dios me sanó, tienes razón. Pero si tú dices, es que, bueno, te voy a dar un ejemplo, es que yo estaba malo de mi hombro y Dios me sanó. Pero si yo te digo, es que la Biblia dice que por su llaga hemos sido sanados, y el día que yo le dije, Señor, lo que yo siento en mi hombro, Padre, por tu llaga es sanado, y fui sanado. Sabiduría de Dios. Eso es Cristo. Al final es la sanidad, y la sanidad la da Dios. Pero la gente va a conocer a través de la sabiduría que hay en Jesucristo. Amén. Te voy a llevar rápidamente. Vamos a Lucas 7. No, al 30 de este 1 Corintios 1:30. Dice, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Amén. Esto es lo mismo que veníamos leyendo en el que estábamos hace ratito, en el 24. Es decir, Jesucristo es nuestra sabiduría. Hermano, el ver esta iglesia próspera es el deseo del corazón de todos los que estamos aquí sirviendo. ¿Sí? Es decir, si tú le vas a cantar a Dios, queremos ver una prosperidad en eso. Si tú tienes una familia que tú llegaste y fuiste la única que llegó aquí y que te has mantenido, que Dios te trajo y te has mantenido, nosotros deseamos en nuestro corazón que tú seas prosperada en tu familia. Si tú llegaste aquí y has estado batallando porque durante los últimos todos los años que tienes has batallado en las cuestiones económicas, pero llegaste aquí a Pura Vida, el deseo de nuestro corazón es que tú seas prosperado económicamente. Pero la Biblia dice que por encima de cualquier cosa y más valioso que cualquier otra cosa es la sabiduría. Y por eso entiendo lo que hay en el corazón del apóstol al estarnos predicando sobre esto, porque todo lo demás va a llegar, pero seamos llenos de la sabiduría. Amén. Por eso, cuando yo meditaba en este 1 Corintios 1 del 17 al 31 y llegaba a esta parte, dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús. Gracias a Dios, ustedes están unidos a Cristo Jesús. Gracias a Dios porque salieron de la pandilla y hay gente que se está uniendo a Cristo Jesús. Gracias a Dios porque hubo alguien que fue a tu casa, que fue a tu trabajo, que te encontraste en el camino, alguien que tomó el tiempo para que tú fueras unido, gracias a Dios, a Cristo Jesús. Y dice la Biblia, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Aleluya. Aleluya. Él ha hecho a Jesucristo nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Amén.
Lucas 7:31. Entonces, la pregunta a la que tuvimos que haber llegado en este momento, aquí donde estamos, ya casi a una hora de acabar, hermano. A la pregunta que tienes que contestar ahorita es: ¿tienes sabiduría? Levante su mano el que no. No, ¿para qué los exhibo, verdad? Perdón, Señor. Levante su mano el que tiene sabiduría. Hermano, por lo que dice la Biblia, todos los que estamos aquí, que hemos sido sujetos al Señor, tenemos sabiduría. Por eso no me queda duda, hermano. Fíjate bien lo que te digo. No me queda duda que tu vida va a ser diferente, que vas a impactar a donde quiera que te pares, que los que te conocen de años van a notar un cambio, van a decir: ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo es que llegó a donde está? ¿Cómo es que ha logrado lo que ha logrado? ¿Cómo es posible que en medio de lo que se encuentra, y mira la sonrisota, los dientesotes tan grandotes y blancos que se le ven? Porque a mí me queda claro que, como dice la Biblia, gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Estamos unidos a Él. Él es nuestra sabiduría. Tenemos sabiduría. Está en nosotros la sabiduría. Y entonces va a decir: pero entonces explíqueme, pastor. Porque mire cómo hago. Mire lo que me pasa. Mire que no resulta. Mire que no sucede. La Biblia dice que gracias a Dios estamos unidos a Cristo y que Cristo es nuestra sabiduría. La Biblia dice que nos fue puesta la luz. ¿En dónde? En nuestro corazón. Y dice: la luz es la vida para los hombres. ¿Quién es la luz? Hermano, si Jesús es la sabiduría, estamos unidos a Él. Hermano, no te quede duda. Tú tienes sabiduría. Tú tienes sabiduría. Pero entonces, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué no puedo romper ciertas cosas? ¿Por qué no puedo ver algunos cambios ahí? Si, hermano, cuando la Biblia dice la plenitud del Padre habita en el cuerpo humano de Cristo, la plenitud de Dios habita en el cuerpo de Cristo. Y ustedes han recibido esa plenitud al recibirlo a Él. Tú tienes sabiduría. Ya está en ti. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, llegado a este punto, si yo les preguntara: hermano, ¿usted tiene sabiduría? Dígame. Y si no me lo cree, vaya a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17, léalo a 31, tantas veces hasta que sea necesario que Dios se lo revele. Pero ahí dice: unido a Él, y Él es tu sabiduría. Estás unido a la sabiduría. Está en ti. Y yo anhelo que tú y yo salgamos aquí sin dudarlo, sin decir: no, creo que, a ver, no, espérame, ¿cómo? A ver, yo anhelo que tú recibas la revelación de que Dios dijo: a mí no me van a conocer por medio de la sabiduría de ninguno de ustedes. A mí me van a conocer, dice el Señor, a través de la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús. Y luego nos unió con Él y lo hizo nuestra sabiduría. Y entonces, pastor, explíqueme por qué
Porque hay cosas que pues sí, porque la sabiduría vale más que cualquier cosa. Porque la sabiduría, si la pido, me es dada. Explíqueme por qué hay cosas que de pronto no avanzan, de pronto no salen, de pronto siguen ahí, siguen sin cambiar, de pronto como que no encuentro qué tengo que hacer para que eso tome otro rumbo. Porque te digo, el anhelo de todos los que estamos aquí, yo sé que también es el tuyo, es una vida próspera. Esa es la vida de Jesús. Jesús es una vida abundante. La vida que no es en Cristo es de que te van a robar, de que te van a matar, de que te van a destruir. Eso dice Juan 10:10. Pero la vida en Cristo es abundante. Es decir, si tú amas a tu esposa en Cristo, vámonos, la vas a amar mucho más. Agárrate, chiquita. Eso es. Amén. Pero entonces, ¿qué pasa? Lucas 7:31. Esta porción de la Biblia viene, te la voy a leer, Lucas 7:31. Es un relato de la Biblia en donde Jesucristo está hablando, amén. En donde le preguntaron algo a Jesús y Jesús está hablando, ¿ok? Y fíjate lo que dice, entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿Con qué? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros. ¿Tocamos la flauta? Y ustedes no bailaron. ¿Cómo? ¿Tocamos la flauta? Y ustedes no bailaron. ¿En qué sigue? Entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. ¿El que sigue? Porque vino, fíjate lo que dice Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, estoy en el 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. A ver, ¿cómo? Vamos a meditar rápidamente. ¿Con qué compararemos a esta generación? Dijo Jesús. Los compara con niños en una plaza que dice, Jonathan, ¿te toco la flauta? ¿Y bailas? ¿Bailarías o no? Ahora ya dijo que sí, amén. Hermano, le canto, ¿cómo te llamas, hermano? Tocayo. Hombre, saludos, Tocayo. Tocayo, te canto un canto fúnebre. Y la Biblia dice que vino Juan el Bautista y decían, no come, no bebe, está loco, tiene un demonio. Y vino Jesús que comía y bebía y decían, ¿qué decían? Es un glotón. ¿Con qué compararemos a esta generación? Fíjate bien, hermano. Pon tus ojos en eso. Pon tu entendimiento y tu atención en eso. ¿Con qué compararemos a esta generación? Gente a la que se le habla y no se mueve. Gente a la que se le dice del canto fúnebre y no le mueves las entrañas. Las fibras de sus sentimientos no le son movidas. Gente que ha visto hombres de Dios y lo niegan, y el mover mismo de Jesús
y lo pasan por alto. ¿Con qué compararemos a esta generación? Hermano, ¿la sabiduría está en ti? Dígame en fuerte. Hermano, ¿tú tienes sabiduría? Hermano, ¿estás ligado a la sabiduría? Hermano, ¿a través de esa sabiduría será conocido el Dios Todopoderoso? ¿Con quién compararemos a esta generación? Mira cómo dice el 35. Pero la sabiduría queda demostrada por los que la, por los que la, por los que la, por los que la. ¿Y sabes por qué te lo repito tanto? Porque quiero que pienses en alguien que le es dicho que tiene que perdonar y no perdona. Quiero que pienses en alguien que le dice que Jesucristo amó a su iglesia y así debemos amar nosotros a nuestra esposa. ¿Con qué compararemos a esta generación? Quiero que pienses en alguien que dice la Biblia que ustedes no pedirán prestado, sino prestarán, y se mantiene endeudado. Quiero que pienses en alguien que dice la Biblia que alabarás a Dios, exaltarás a Dios, y no busca un tiempo todos los días para levantar sus manos. Y pienses en esa misma persona que dice la Biblia que somos afanados por las cosas de este mundo. Pero la sabiduría de Dios, hermano, queda demostrada por los que la siguen. Tú estás unido a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Jesucristo. Pero si la Biblia dice que tú perdonas, ahorita es el momento de que perdones. Si la Biblia dice que tú tienes que amar a tu esposa como Jesucristo amó a su iglesia y dio su vida por ella, pues andando, hermano, que hay que dar la vida por nuestra amada esposa. Si la Biblia dice, hermano, que por medio de nuestra predicación, no la nuestra, no la humana, sino la que viene de Dios, Él será conocido. Hermano, nosotros tenemos que buscar unos tenis cómodos, una ropa así agradable para poder salir y predicar lo que es y quién es y lo que hace y la bendición que hay y la plenitud que hay en el Señor Jesús. Porque la sabiduría, hermano, queda demostrada por los que. Y entonces de pronto alguien me va a decir, pastor, pero entonces que yo no entiendo, ¿verdad? Podrías estar diciendo, es que yo no entiendo por qué las cosas como que no toman un cauce diferente. Pero llega un momento en que tú ves a gente, tú puedes ver hermanos, yo sé que te ha pasado, porque me ha pasado a mí, que puedes ver hermanos que dices, este hermano es sabio, este hermano hace cosas con sabiduría. Y no la sabiduría que es de la más baja, no, la sabiduría que no tiene límite en las alturas. Esa sabiduría tú has podido contemplar, hermanos, que los ves que se mueven en tremenda sabiduría. Por eso te digo que cuando uno dice, bueno, pero es que las cosas como que no cambian, como que no toman curso, como que sigo batallando. ¿Por qué las cosas están ahí? Porque yo lo que te recomiendo, yo lo que te pido, yo lo que he visto, lo que he recibido es que si tú sigues sabiduría, las cosas van a cambiar. Y van a cambiar sobrenaturalmente. Pero tenemos que
¿Por los que la qué? Otra vez, ¿por los que la qué? ¿Por los que la qué? Es diferente, ¿eh? Es diferente. Ay, Señor, yo quiero sabiduría. Perdone. ¿Cómo? Señor, yo quiero sabiduría, dámela, Dios. Dame sabiduría. Sí, pero hay que ir a evangelizar. Ay, no tengo tiempo. Señor, yo quiero sabiduría, pero Padre, sí, pero te acaban de venir a pedir. Y la Biblia dice que cuando alguien esté en necesidad, no solamente le digamos Dios te bendiga. ¿O no dice la Biblia eso? Dice que bendigamos. Amén. Hermano, la sabiduría se sigue. Amén. Tenemos que perseguir esa sabiduría. Y tú vas a ver que el rumbo de las cosas van a cambiar. Yo lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, que es tu Señor, que es tu Salvador, que es tu sabiduría. Amén. ¿Le puedes dar una ofrenda de palmas al Señor? Gracias, Señor. Y sabes que el meditar en el hecho de a quien fuimos unidos, de por medio de quien conocen al Señor, el que seamos unidos y que por medio de Jesús es conocido el Señor y que somos llamados a hacer lo que fuimos llamados a hacer, hermano, me da un deseo tremendo de día con día cambiar todo lo que hago por más bien seguir lo que dice Dios como se debe de ser hecho. Amén. Todo lo que hago a como dice Dios que debe ser hecho. Y eso es Jesús. Proverbios 8:10, por favor. Proverbios 8:10. Dice: opten por mi instrucción. Amén. Opten por mi instrucción. Pero pastor, usted me dice que si yo persigo la sabiduría, que si yo persigo la sabiduría, que las cosas van a cambiar. Y usted dijo, y no van a cambiar solamente por cambiar, van a cambiar sobrenaturalmente. O sea, un cambio no así, sino un cambio así de grande. Dice la Biblia. Y entonces, pastor, pues usted dice eso, pero es que no entiendo cómo hay que hacerle aquí, es que no comprendo qué tengo que hacer en este asunto. Y dice la Biblia en Proverbios 8:10: opten, o sea, decidan por. ¿Son tiempos de votar? Sí, ¿no? Es como si estuviera diciendo: voten por, opten por, decidan por. Dice: mi, ¿qué? Instrucción. Amén. Jesucristo es el verbo. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Ustedes están unidos a Él. Opten por eso. Opten por esa instrucción. Dice la Biblia: no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Es decir, dice Dios: opten por la instrucción, no por la plata. Opten por el conocimiento, no por el oro refinado. Y yo sé que cuántas veces, hermano, haga un cálculo, cuántas veces nos han dicho que leamos la Biblia. ¿Cuántas? Y yo te digo, tu vida va a cambiar. Yo te digo, en el nombre de Jesús, esta iglesia es próspera en el nombre de Jesús en todas las áreas de su vida. No pienses nada más en el dinero, porque la verdad, qué corto eres. Dios tiene mucho más para ti. Y yo te digo, eso va a cambiar. Pero la Biblia dice, ¿cuántas veces nosotros nos han predicado que tenemos que optar por la instrucción, tener el conocimiento? Es que no me alcanza, por eso no le alcanza, porque dice: más que la plata la instrucción, más que el oro el conocimiento. Amén. Y yo sé que no, pues es que eso ya nos habían dicho, por eso te lo vuelvo a decir, porque yo sé que en el nombre de Jesús, así como le digo a mis hijos: pónganse el cinturón, pónganse el cinturón. Yo sé que tú y yo vamos a terminar leyendo la Biblia
todos los días de nuestra vida. Amén. Opta. ¿Vas a optar por eso? ¿Por la instrucción? ¿Por el conocimiento? ¿Hace falta la plata? Ay, mentirosillos. Y mentirosillos. ¿Pues de quién son hijos? De Jesús. Amén. Es que sí hace falta, pero es que eso es después. Primero lo primero. Primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene. Amén. Y ya lo habíamos dicho como 700 veces. Ahí les va una más. Amén. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara. Jesús es la sabiduría. No hay nada más deseable que se compare con Él. Amén. Amén. Hermano, dime algo. ¿Estás unido a Él? Hermano, ¿tienes sabiduría? Hermano, ¿vas a seguir la sabiduría? ¿Ya nos cambió el chip? Amén. Te voy a preguntar algo. ¿Qué fue lo que hiciste esta semana? Y con esto vamos a terminar. ¿Qué fue lo que hiciste esta semana? Si quieren subir, Enrique, sí, suban. Vamos a terminar cantando. Hermano, ¿qué fue lo que hiciste esta semana? Dice, pastor, trabajé como 75 horas a la semana. Me aventé toda la serie de Luis Miguel. No ha habido un solo programa de los del previos al mundial que no haya grabado. Hermano, dime algo, seamos honestos. Nos hace falta seguir a Jesús. Nos hace falta seguir la sabiduría, hermano. Hermano, esta palabra lo dice la Biblia. Y yo con amor te la comparto. Vale. Bueno, la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Y seamos honestos. Seamos bien honestos, hermano. Porque yo no quiero que la sientas tan complicada. Porque la Biblia dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Siempre que se te haga difícil, eso no tiene que ver con el Señor. Amén. Siempre que lo sientas pesado, no tiene que ver con el Señor. Y yo te pregunto, seamos honestos. Esta semana que pasó, que se para aquí nuestro amado apóstol, y te digo, a Él sea la gloria, pero uno siente el compromiso de venirse a parar aquí enfrente y darte alimento del cielo. Pero eso ya se cumplió. Dios levantó este lugar. Es bello. Tenemos aire fresco, nos pega. Gloria a Dios que a mí no me despeina, pero nos pega por todos lados. Pero, amado hermano, eso ya se cumplió. Es que date cuenta que eso ya se cumplió. Que Dios mandó a su hijo, que Dios que nació su hijo, que creció, que fue lleno de sabiduría, que fue a la cruz, que fue golpeado, que fue crucificado, que derramó hasta su última gota por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados, que fue a la tumba, que venció y resucitó, y que vino, anduvo todavía. Dice la Biblia que hay algunos que cuentan que hasta 500 lo vieron, y después ascendió para ser sentado a la derecha del Padre y estar pidiendo por nosotros. Y después levantó a un musulmán, lo levantó, le dio su palabra, le dio su espíritu,
y lo paró aquí. Todo se cumplió. Jesús, el Santo Espíritu, un lugar, un hombre, y tú sentado aquí. Aleluya. Cuán grande es su amor. Pero dime algo, hermano. ¿No será que fuimos traídos aquí para seguir la sabiduría? ¿No será que fuimos traídos aquí para perseguir a Jesús? Y te digo, yo no te la quiero hacer difícil, porque si no yo estaría yendo en contra del reino. Yo te la quiero hacer fácil. Y te pregunto, ¿qué fue lo que hiciste en toda esta semana? ¿Qué fue lo que hiciste? En la semana que acaba de pasar, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que durante la semana hiciste que le demostraste a Dios que estabas persiguiendo la sabiduría que hay en Jesús? ¿Hay alguien que me pueda dar un ejemplo? ¿O a todos los dejé así? Números 35-34. Dice la Biblia: no contaminen pues la tierra que les he dado. ¿Sí dice así? Pero ¿sabes qué? A ver si la tienes en la Reina Valera, cualquiera de ellas, porfa. No contamines pues la tierra donde habitas. Amén. ¿No fue lo que terminamos la semana pasada? Hermano, todo se cumplió. Todo lo que Dios tenía que hacer para que tú después empezaras a recibir tantas bendiciones en la sabiduría que hay de lo más alto, se cumplió. Lo que te falta a ti y a mí, y yo sé que me falta a mí, pero quiero que te des cuenta que cada uno de nosotros medite en sí mismo, es que sigamos lo que es Jesús. Tenemos que seguir lo que es Jesucristo. Vinieron y nos dijeron, Números 35-34, es Jesús. Dice, no contamines pues la tierra, no la contamines. Y entonces nos decía nuestro apóstol, a ver, ¿quién empiecen a pensar? Y él empezó a decir algunas opciones para que ya no contaminemos, ¿ok? Para que podamos detener eso, ¿sí o no? Hay cosas que ya hicimos, hay toppers tuyos que botaste y seguramente ya están en tantos basureros, vasos aquí, pastor, le encargo otra caja de vasos desechables y sale, no sé si he traído 10 cajas aquí, perdón. Pero dice la Biblia, no contamines. Mi pregunta es, hermanos, seamos sinceros, ¿quién de nosotros está siguiendo la sabiduría? ¿Quién? ¿Qué hiciste en la semana? ¿Quién a partir de hoy dice? Porque, hermano, vamos a terminar este tiempo con este Números 35-34. Este es un tema que tú y yo todos los días, en muchas horas diferentes del día, vamos a poder estar persiguiendo a Jesús, la sabiduría que hay en Jesús. En el nombre de Jesucristo. Yo no sé qué tanto hiciste esta semana. Por ahí el apóstol indicó algunas cosas. ¿Alguien trajo esos plásticos? ¿Los trajeron? ¿Alguien los trajo? Uno por ahí que nos salve a todos. ¿Ah? ¿Sí recuerdan lo que dijo el apóstol o no? Date cuenta, amén. Date cuenta que todo
el Señor ya no lo dio, que ahora está en ti y en mí. La sabiduría ya nos acercó a ella, ya nos agarró a ella. Ahora está en ti y en mí perseguirla y vivirla y estar en ella. Amén. Lo que vale más que todo, lo que te va, y puede ser que tú me digas, pero ¿a poco si yo traigo un bote de plástico y lo deposito, eso te hace más sabio? Amén. Y vas a resolver muchas otras tantas cosas, porque lo que estás haciendo y lo que estás rompiendo es, lo que estás haciendo es seguir a Jesucristo, y lo que estás rompiendo es la sabiduría de este mundo, la sabiduría humana, y empezarte a mover por aquello que te va a hacer conocer al Dios verdadero. Amén. Ponte tantito de pie. Yo quiero orar porque todos los que estamos aquí persigamos, sigamos. Amén. Todo lo demás ya está. Hay algo que tiene que ser activado en ti y en mí para que leamos la Biblia todos los días y que por nuestro vivir Dios Padre sea conocido. Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por todo con lo que nos has dotado, Dios hermoso. Gracias, Dios, porque tú nos demuestras que absolutamente todo nos ha sido dado. Padre, en el nombre de Jesús oro por aquello que hace falta. Seguir. Padre, en el nombre de Jesús oro porque cada uno de los que estamos aquí, aquellos que en este momento levantan su mano, Dios Todopoderoso, que han recibido con mansedumbre tu palabra, que nos damos cuenta que lo que necesitamos es seguir a Jesús, seguir sabiduría, seguir lo que se nos comparte, seguir lo que aprendemos en el conocimiento y en el entendimiento de tu palabra, seguir al verbo, seguir a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús oro por todos los que están aquí, por todos los que estamos aquí, pero también oro por los que han venido, por los que están y por los que vendrán. Padre, esta es una palabra que en el nombre de Jesús yo te pido, Dios del cielo, como aquellos que representan, Padre, a tu iglesia Pura Vida, oro porque esta palabra se cumpla en todo aquel que ha sido, que es y será traído a Pura Vida, Padre, en el nombre glorioso, en el nombre que no hay nada más deseable que Él, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.